Lo que está atrás mío es parte de la historia negra de nuestra humanidad, es parte sin lugar a dudas de la historia negra del siglo XX. En este lugar murieron cerca de 1.100.000 personas de 1.300.000 prisioneros que fueron parte de esa locura de Alien entre el año 1939 y 1945. Este campo de exterminio nazi se abrió en 1941 y sus últimos rehenes prisioneros fueron liberados en enero del año 1945. Hace muy pocos días celebraron algunos de esos sobrevivientes que hasta el día de hoy están sanos y salvos los 75 años de ese momento que fueron liberados. Es duro, es difícil, hay que estar preparado para verlo y para sentirlo. Es la historia realmente negra de una guerra mundial que dentro de todas las locuras tuvo a alguien que decidió exterminar a 6 millones de judíos y este lugar fue gran parte de ello. Estoy parado en Auschwitz y esta es su historia. En este campo había muchas barracas divididas por bloques, los cuales en cada uno de ellos se hacían cosas diferentes. En algunos dormían, en algunos trabajaban, trabajos forzados obviamente, y otros eran simplemente una cárcel, un calabozo o un lugar donde se hacían pruebas de exterminio. Los nazis eran tan burocráticos que tenían hasta 12 copias de toda la información del campo. En ella también guardaban fechas en las cuales prisioneros llegaban y fechas en las cuales morían, que se reflejan en muchas de estas fotos que por aquí vemos. Increíble pero cierto, y debido a eso, cuando quisieron quemar todo, los nazis no pudieron deshacerse de toda esa información que se encontró y que con esa misma se pudo rearmar toda esta historia de este Auschwitz, de este Birkenau, de este campo de concentración y campo de exterminio nazi. Increíblemente, ellos mismos lograron que toda esa información no se perdiera. Zapatos, valijas, lentes, ropa, de todo eran despojados. Todo esto era vendido por los nazis, otras cosas eran usadas, el oro era fundido y toda la plata que recaudaban los nazis por esto eran las cuentas bancarias de los propios nazis. Increíble pero cierto, utilizaron hasta las propias cosas de los prisioneros para hacer dinero, que reutilizaban la SS en todos los gastos que tenía durante la guerra. Créase o no, esta era la forma de subsistir
económicamente en este campo también para los propios nazis. A medida que uno avanza en esta recorrida, llega al lugar más difícil por el cual uno va a pasar, que es la cámara de gas y los hornos. Este lugar increíble que fue concebido pura y exclusivamente para dar muerte a los prisioneros. Atrás mío y por esta vía de tren llegaban a esa puerta, a esa entrada, que era Birkenau, el segundo campo de concentración de Auschwitz, más conocido también como Auschwitz II. Por esta misma vía llegaba el tren, entraban a ese campo y ahí eran seleccionados. Los prisioneros que podían trabajar, se les dejaba trabajar, y los que no, los mandaban a duchar. Esas duchas eran ni más ni menos que la cámara de gas. 1.300.000 prisioneros llegaron por estas vías de tren, 1.100.000 murieron. Increíblemente, casi 890.000 de ellos murieron antes de entrar al campo, o en la propia puerta del campo fueron derivados a la cámara de gas. El resto hizo trabajos, el resto murió en esos 5 años, y algunos incluso en el momento de su liberación murieron en la larga caminata cuando los alemanes a los 56.000 prisioneros que liberaron el día que se terminaba todo esto, los hicieron caminar para su liberación, y muchos de ellos murieron en esa marcha llamada Marcha de la Muerte. Estas vías del tren marcaron el horror y marcaban el camino de esas 1.100.000 personas que nunca pensaron que iban a morir. Muchos de ellos convencidos que los alemanes los deportaban para cubrirlos o sacarlos de algunos lugares que iban a estar mejor. Sobre todo los niños, donde acá murieron 230.000 niños dentro de ese 1.100.000 que murieron. Una historia de locos, realmente terrible. Estarlo, vivirlo, sentirlo, debe haber sido increíble. Muchos de ellos murieron pensando que estaba todo bien, que iban a bañarse. Otros sabían perfectamente de su muerte, y otros intentaron y lucharon y hasta escaparon de este Auschwitz, que realmente entre 1940 y 1945 fue una locura. En 1940 llegaron los primeros 8.000 prisioneros con los que se hicieron las pruebas para ver cómo se exterminaba mejor. Y a partir de 1941 empezó a llegar el resto de la gente, en números que año tras año crecieron hasta llegar a ese 1.300.000. Una historia de locos, realmente de locos. Dura, difícil, increíble, parte de la historia negra, sin lugar a dudas, de nuestro siglo XX.
Víctimas de este campo de concentración, de este Auschwitz que se dividió en 1, en 2 y en 3, que desde 1940 a 1945 fueron parte de este horrendo proceso. Murieron 1.100.000 personas, 900.000 eran judíos, 260.000 eran niños, 200.000 personas del resto de Europa, 22 idiomas se hablaron en este campo de concentración en los años que existió. Este es el homenaje y el monumento que han hecho los sobrevivientes y que han hecho los distintos pueblos para ellos. Estas placas son 22, una en cada idioma que se habló en este campo de concentración en estos 5 terroríficos años de 1940 hasta 1945. Me estoy yendo de Auschwitz, la visita dura 3 horas y media y cada minuto de ellos es totalmente aprovechable. Es fuerte, como dije, es difícil de entender, es de no creer, para ser más exacto, esta historia negra del siglo XX, esta Segunda Guerra Mundial y esta locura de alguien que entre 1939 y 1945 hizo una barbaridad, una masacre, especialmente del pueblo judío, matando a no menos de 6 millones de ellos y 1.100.000 murieron en este lugar. Auschwitz, febrero del 2020, un lugar que no debería haber existido jamás, pero está, y hoy vine a conocer la historia y a aprender. Realmente me voy completo de historia. Me voy emocionado, me tocó vivir un momento único con un compañero de ruta de este paseo que se encontró con la foto dentro de los prisioneros de su tío y el tío de su padre también. Un momento único, difícil de entender y de masticar, diría uno, o de entender cómo es posible lo sucedido. Pero así fue y Auschwitz es una realidad que hoy por suerte se puede visitar y tiene un gran memorial. Vale la pena verlo, 3 horas y media, que no se desperdicia ni un minuto. Gracias.